¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, queridos amigos? Aquí en un podcast más de Grupo Asesores en Negocios, en donde siempre dándonos a la tarea de ver todos los elementos, todas las áreas o aristas que tenemos en este gran proceso de generación de negocios en México, nos hemos permitido invitar al licenciado David Cureño Díaz de León, presidente y titular del despacho Cureño Díaz de León Abogados, pues para que nos platique un poquito de algo que nos parece interesante, que va muy de la mano con el tema de la materia fiscal, que es lo relacionado al nuevo Código de Procedimientos Civiles de aplicación del año 2023, y que va a ir incorporándose como otras materias, como ha sido la penal, sucesivamente y paulatinamente. Creemos importante el tema de conocer estas modificaciones, el contenido, los principales cambios y cómo afectan a la estructura de las organizaciones, sobre todo porque hoy en duda, para efectos de la materia fiscal, consideremos que todos los actos jurídicos tienen que tener ese tema de validez, de legalidad, de certidumbre, de existencia del contenido de la parte de la operación y la transacción. Y también voy a permitir robarle algunos comentarios relacionados con este nuevo procedimiento de justicia alternativa, de resolución de controversias, que también va un poco de la mano con el tema de la parte de la realidad, transparencia y sobre todo sustento de los acuerdos entre los empresarios en ese sentido. David, sin mayor preámbulo, platícanos un poquito por qué la modificación a este Código de Procedimientos Civiles federal y qué es lo que estamos viendo en materia de cambios al respecto. Antes que nada, Eduardo, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá y poder platicar un poco este gran cambio, este gran hito que hay dentro de la legislación del proceso civil y familiar. Efectivamente, bien lo comentabas en la introducción, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es un código que fue publicado en junio de 2023 y bueno, sí representa realmente un avance de 91 años, que es el código que nos regía en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, que fue publicado en 1930 32, perdón, y este código es el que ha regulado durante todo este tiempo las relaciones entre particulares, ¿no? En el tema familiar y justicia cotidiana, que se le llama. Esto viene a colación porque ya la autoridad necesitaba desahogar y desinflar un poco el tema de los procesos que estaban saturados. Los juzgados son saturados. Cualquier persona que se ha enfrentado o que tenga un conocido que ha llevado algún procedimiento de carácter civil o de carácter familiar, siempre se va a enfrentar a un tema de tiempo, de burocracia, de una cuestión de que los procesos son lentos, son tediosos, y la gente se termina aburriendo o abandonando, y esto se va acrecentando, obviamente, en la medida de esa situación. ¿Qué sucede con eso? Pues evidentemente que los juzgados, que los tribunales se van acumulando cada vez más de más procesos. eh, Hablamos de 2000 y pico de procedimientos cada año que cada juzgado recibe entre civiles y familiares, y pues no se resuelven. Entonces, este código, la parte que viene a innovar, número uno, es llevar una sola, em, un solo procedimiento a nivel nacional de los 32 estados, en donde todos los estados van a aplicar este código. Efectivamente, va a ser de forma paulatina, hasta el año 2027 se va a tener que introducir, y va a ser ya a partir de ese año en donde se regule a través de este código lo que es el proceso de juicios civiles, juicios familiares. El principal elemento o lo novedoso es que son procedimientos esencialmente orales, este, y esto implica evidentemente una cuestión mucho más expedita en el tema de justicia. Anteriormente, o bueno, o como se viene regulando actualmente, son juicios escritos. Digo, la gente que ha estado en alguna situación así, presentas demandas, se contestan excepciones, y hay una serie de procedimientos que pueden ir aletargando los procesos, aletargando los juicios, y esto implica, en perjuicio de la autoridad, evidentemente, y del sistema de justicia, pues mayor volumen, mayor burocracia y mayor costo para el Estado. Entonces, lo que busca este nuevo código, este código de procedimientos, es
aligerar a través de procesos orales, a través de procesos más ágiles, de juicios sumarios, inclusive hay un juicio sumario que se está introduciendo ya en este código, privilegiar también el tema de los derechos humanos, niños, niñas, adolescentes, este, y pues obviamente aligerar esencialmente los procesos y unificar a nivel de los 32 estados la forma en cómo se imparte justicia. Actualmente, y bueno, bajo este código de 1932, que se ha venido regulando y se ha venido modificando en ciertas etapas, obviamente, em, sucede que la forma en que se regulaba tuvo un juicio de, vamos a pensar, juicio de arrendamiento que parece ser que fuera lo mismo en cualquier estado, pues tú pones en posición a una persona para la renta de un inmueble, de un comercio, te paga una renta y esa es la figura universal del arrendamiento. Pero la forma de resolverlo en caso de que este arrendamiento fuera incumplido por alguna de las partes, era diferente en la Ciudad de México que, por ejemplo, en el Estado de México. Entonces hay procedimientos que estaban en el Estado de México que tenían otras características en donde se tenía que regular de una forma, hay un procedimiento, y entonces se impartía justicia o se imparte justicia de un mismo elemento, pero en diferentes estados de forma distinta. Entonces, esto implica, evidentemente, contradicciones y criterios distintos, que a nivel de la República, a parecer que fuera un mismo elemento, se juzga de forma diferente y con conceptos diferentes. Este código viene entonces a unificar estos procesos y a que sea lo mismo presentar un juicio de arrendamiento en Tijuana o en Mérida, o en cualquier municipio o en cualquier estado. Entonces, realmente sí es un avance importante. La verdad que el Congreso de la Unión está emitiendo esta resolución a nivel federal y que creo que va a ayudar en el tema de procesos. Evidentemente vienen muchas circunstancias, muchos retos, como es la implementación, como es la capacitación. El tema de oralidad no es lo mismo que pues, tú presentabas un escrito y este escrito al final, tenías como el tiempo, el proceso para poderlo pensar, para poderlo contestar, para poderlo rebotar, y con los incidentes que tenías a la mano o los procesos que tenías a la mano para llevar a cabo. Aquí ya la oralidad es el principal elemento y evidentemente, pues tendrían, los litigantes tendrán que estar más preparados, las autoridades de la misma forma, y pues será un reto la implementación de este código, ¿no? Para esos efectos, entendemos que al nacer este nuevo Código Federal de Procedimientos Civiles que va a regir, ¿qué pasa con todos los asuntos que no han sido resueltos antes de la entrada en vigor? ¿Se les da un plazo para efectos de de su sentencia, de su término, o convivirán paralelamente ambos códigos? Sí, esa es una muy buena pregunta. Y eso se ha regulado cuando entran nuevos códigos o cuando entran nuevas leyes, conviven. O sea, al final, el procedimiento que está iniciado bajo el código anterior se concluye bajo ese código anterior. Eso es otro reto también, porque al final del día de hecho, actualmente hay juicios que todavía se manejan bajo el código de procedimientos que no estaba reformado antes del 96, el anterior al 96, el actual. Entonces eso se vuelve verdaderamente una fiesta, el hecho de que tengas tanta regulación de un mismo tema, pero bajo el amparo de un código diferente. Va a suceder lo mismo acá. O sea, al final, los juicios que empiecen a partir de la implementación de este código tendrá que ser con este nuevo procedimiento, y los que ya han iniciado bajo el código anterior tendrán que ser concluidos bajo esas condiciones y bajo esa circunstancia. Sí, sin duda alguna va a ser algo de una justicia mucho más pronta y expedita en ese sentido, pues porque claramente el tema del tiempo, de lo de que un juicio dura de conformidad con el procedimiento anterior, va a ser mucho más eficaz en este nuevo procedimiento. ¿Qué abarca la materia civil? ¿Qué tipo de actos, de actividades, cuáles son para efectos de la audiencia los actos que contempla el alcance de este Código Civil? Todo el tema de lo que son las personas en todo en su ámbito. O sea, el tema es la parte, vamos a dividirlo en la parte civil y la parte familiar. En la parte familiar, temas inherentes al matrimonio, adopciones, pensión alimenticia, régimen de vistas y convivencias, este, matrimonio, ya dije, divorcio, concubinato, herencias. O sea, toda esa es la parte familiar cotidiana
que pareciera o la gente pensaría que los tribunales están llenos de otro tipo de procedimientos penales, fiscal, pero realmente el 70% de procedimientos a nivel del Poder Judicial son están concentrados en esta justicia cotidiana, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos nacemos, todos nos morimos, todos, o la gran mayoría se casa, se junta, ¿no? Algunos se divorcian Unos se varias veces. divorcian varias veces, entonces, pues es carga obviamente hacia los tribunales familiares y son los que tienen mucho más carga en este momento, ¿no? Esa es la parte familiar. La parte civil, toda la cuestión inherente a contratos, obligaciones, contratos de todo tipo, es hipotecas, arrendamientos, comodatos, prenda, este, relaciones de obligaciones, servicios profesionales, este, mm, esa es la parte de contratos, de obligaciones. Realmente es todo lo que como persona física o persona moral, ajá, tienes una obligación con un ente, con un tercero, está regulado a través de esta legislación, de esta parte de Muy, derechos muy civiles. interesante, sobre todo para la materia fiscal que nosotros adoptamos, porque en un tema de suplencia, de complemento, de advinculación de la parte de las leyes, claramente siempre es un elemento que debemos de considerar desde el punto de vista fiscal, siendo un área administrativa, la parte del derecho civil en ese sentido. ¿Cómo crees que puede mejorar esta parte o perfeccionar, por ejemplo, el tema del arrendamiento, ¿no? Hoy en día que ante esta incertidumbre de muchos de los dueños de propiedades, pues cambios a los temas de las leyes locales en materia de arrendamiento, de topes, incluso de poder tener una justicia efectiva para efectos de la renta. ¿Cómo varía o cuál es la certidumbre jurídica que da en los cambios estos procedimientos civiles en la Ciudad de México, por ejemplo? Sí, pues mira, el tema es la prontitud y la expeditez de la justicia. O sea, cualquier persona que tú le preguntas cuál es el principal temor de una cuestión, a pesar de que es un negocio para él, el poder rentar una propiedad, que a lo mejor ha construido con su patrimonio y bueno, al final él ya quiere tener un rendimiento o utilidad de esa, propiedad, su peor temor es que no me paguen la renta, ¿no? O que me deshagan el inmueble. ¿Y esto qué implica? Hoy por hoy, el tema de un procedimiento de arrendamiento, son procesos tediosos, largos, en donde tú demandas, el inquilino se esconde, no contesta o contesta, y con extensiones de procesos en donde tú lo que tienes es una doble pérdida, porque al final estás dejando de percibir la renta de ese inmueble que te costó todo un trabajo el poderlo, conseguir, y aparte el que no puedas, el rentárselo a un posible inquilino cumplido. Entonces, ¿qué sucede? Que al final estamos hablando de un predio que te costó, que invertiste y que hoy día un tercero, un ente, por decisión propia dejó de pagarte una renta, dejó de pagarte su obligación, que al final del día es, y tú tienes que acudir a un tribunal para exigirle que esto se revierta y ocurra. ¿Qué pasa hoy? Que entre el tiempo del proceso, de los recursos, de los incidentes, de todo lo que obviamente esto implica, el tiempo se va y el tiempo obviamente va ocurriendo cíclicamente, que una persona puede dejar de recibir a lo mejor una renta durante un año y medio, y su inmueble se está deteriorando y se está dejando obviamente de percibir ese ingreso que pues tú lo tienes. Entonces el gran terror de las personas que tenemos un inmueble para un tema de renta es que no nos paguen y que tengas que acudir a un procedimiento. ¿Qué sucede con este nuevo código? Que implica obviamente mayor celeridad y juicios que pueden inclusive ser sumarios, en donde a lo mejor de un procedimiento que te llevabas año, año y medio, hoy con este tipo de juicio te podrás llevar, digo, no es lo más rápido, pero a lo mejor te estarás llevando de 5 a 6 meses en forma total y pues obviamente ya tienes mucho más certeza jurídica de que si lo vas a rentar, pues, y si no te pagan, vas a lograrlo en mayor o en menor tiempo y con mayor eficacia. Ujú. En el proceso que establecen ahora que los juicios sean orales, de que el juez cita a audiencia a las partes y se da el juicio oral, ¿en qué término el juez debe de emitir una sentencia en una primera instancia para efectos de En la cosa? teoría, digo, es dependiendo cada procedimiento, pero en teoría, la segunda audiencia o la audiencia ya que se deshagan pruebas,
la obligación del juez es emitir la sentencia en ese mismo momento o con un plazo que se puede dar de 10 a 15 días y estarla emitiendo. Y contra estos procedimientos ya hay, habrá que ver el caso específico, pero ya no cabe la apelación o el recurso de apelación que hoy día existe y que obviamente va retardando como tal los procesos. Decía al principio que es un reto porque también pues al final, el juzgar tan rápido, ¿no? También implica cierto temor de que se juzgue mal, ¿no? Y eso ha sucedido o sucedió con los juicios mercantiles, que fueron empezando a implementarlos por medio de cuantía, y porque ya hay un tema, ya hay un antecedente del tema de oralidad, que son los juicios mercantiles, y esto, lo que sucedía era que se llevaba el proceso y el proceso se llevaba rápido, pero de repente no había una buena directriz en el juez y decidía, pues, de forma indebida, porque a lo mejor se perdió durante el proceso en algo que no puede revisar por el mismo tema de prontitud. Ese es el reto que se tiene hoy, el tema de que los jueces estén, perfectamente capacitados y acostumbrados a un tema de oralidad en donde, pues, te están grabando, en donde ya prácticamente estás como en una corte, así como nos la pintaban en las películas y en las, series, americanas, con sus temas obviamente, pero ya es una sala de oralidad así, en donde estás grabado, en donde ya no hay un tema de la mecanógrafa que te está levantando la comparecencia y todo queda en digitalizado, en audio y video. La parte, por ejemplo, de los juicios intestamentarios también cabe en esta parte de las herencias. Así es. Es decir, también es una práctica común el hecho del fallecimiento de alguna persona que por alguna razón no dejó la determinación de su voluntad a través de la figura del testamento, y pues vienen todas aquellas personas que tienen interés jurídico en reclamar los bienes que le pertenecían al difunto. ¿Qué podemos esperar en este tema, en materia de tu experiencia? Un ejemplo de qué sería la disminución en los plazos de ese tipo de asuntos. Mira, el nuevo código, sí regula esta parte. Eh, un tema familiar, un tema de herencias, de verdad, definitivamente, hay historias que se conocen que son trágicas y terribles, en donde si el difunto viera lo que iba a pasar por no dejar, o por dejar inclusive, revivía y se volvía a morir, ¿no? Inmediatamente. O sea, digo, es que realmente son tragedias familiares que eso sucede, y el tribunal lo que está buscando es adelgazar esos procedimientos, ¿para qué? Para que sea mucho más sencillo en la parte de que si no hay un testamento, las etapas procesales para que al final del día se cumpla la voluntad que a lo mejor el que falleció no dejó, ¿no? Tanto en juicios intestamentarios como testamentarios. De hecho, ya en la actualidad, esta parte de juicios intestamentarios y juicios testamentarios, eh, se le da una intervención al notario público, que ahorita voy a platicar un punto también importante de este nuevo código, en donde un notario público puede llevar a cabo, a través de su intervención, este tipo de juicios. Entonces, en lugar de tú agarrar y meterte a un juicio intestamentario o testamentario donde no hay controversia, donde no hay menores de edad, el notario puede resolverlo en un plazo de 2 o 3 meses. Digo, porque hay algunos informes que la autoridad tiene que remitir y todo esto. Cuando de repente hay juicios que son torres de procedimientos que llevan años, años, y no se resuelve. Y la gente se pelea y la gente se deja hablar. Bueno, hasta familias Hasta y hasta fallece fallecen. el interesado Exacto, y exactamente. pasa a la siguiente Y vas a generación. la siguiente generación, que ya están peleados porque el abuelo no dejó como tal la debida regulación. Entonces, este tipo de procesos que se pueden manejar ante un notario público, en donde tú al final puedes llevar a cabo mucho más sencillo y laxo los procedimientos, por supuesto que ayuda en demasía al tema de adelgazar en el tribunal. Comentaba hace un momento el tema del notario, porque también en la parte de divorcios, hoy los están introduciendo a notarios para que pueda divorciarte. Esto sí es una novedad, digo, porque al final, tiene que haber ciertas regulaciones y ciertas características, pero el notario ya es sujeto de poder divorciar, ¿no? A las personas que se presenten. Habrá que ver, te digo, es un reto porque al final del día también hay menores de edad, y el menor de edad en teoría tiene que estar representado, más bien tiene que estar representado por el Ministerio Público, que representa como tal los intereses del menor. Y esto pues implicará, ¿no? Que sí podrá divorciar, pero estos elementos de alimentos, guardia y custodia, pues tendrán que ser sentenciados y juzgados a través de la autoridad jurisdiccional, ¿no? ¿Qué podemos esperar en relación a la parte de la reforma judicial?
en materia de cambios a la implementación de justicia relacionados con este nuevo Código de Procedimientos Civiles? Pues mira, el principal elemento es expeditez, y aligerar los procedimientos. Eso es lo que se busca, eso es lo que se espera, es actualizar, es modernizar, porque estamos hablando de que estamos regidos bajo un código de 1932. O sea, 90 y tantos, 91, 92 años que llevamos con ese código que sí se ha ido actualizando de alguna manera, pero realmente no había existido una reforma sustancial como la que hoy se está presentando con este código, en donde sí va a implicar cambios de fondo, cambios de procesos y actualización también de uso de tecnologías de la información, en donde serán mucho más ágiles los procesos, porque pareciera que con toda la tecnología que hoy tenemos y que nos acompaña, parecía ilógico formas actuales en cómo las notificaciones se deben de hacer, en donde tú llevas, digo, por ejemplo, hay un proceso en el estado de Quintana Roo, en donde tú tienes que emplazar o tienes que notificarle a alguien en Cancún, una demanda. Y esta demanda, tú, para poderla llevar a cabo, cuando fuera muy sencillo de, oye, notifícale vía un correo o vía, medios digitales, tienes que recibir un exhorto, tienes que llevártelo a Cancún, con todos los todo obviamente todo por tus medios, lo llegas, pero no lo presentas en Cancún, lo tienes que presentar en Chetumal. Y en Chetumal le informan a Cancún que van a notificarlo y le mandan un oficio. Entonces, se vuelve tan tedioso y tan costoso que al final del día muchas de las partes que no tienen, o sea, no todos tienen el mismo acceso en el tema económico para que esto ocurra, pues dejan de hacerlo por la misma traba y por el mismo costo que esto implica, ¿no? Entonces, definitivo es un tema de celeridad de los procesos, que eso creo que es el gran dolor de cabeza, pues, de muchos que se someten a un tema de procedimientos, ¿no? Sin duda alguna, creo que vamos alineados en el tema legislativo, en la implementación de estas modificaciones al Código de Procedimientos Civiles, ahora nacionales, sobre todo también para efectos de este nuevo control que se busca hacer a través de la nueva secretaría, en donde quieren tener pues expedientes digitalizados, electrónicos, básicamente para esta big data de información, y creo yo muy alineado también al tema de inteligencia artificial. Claramente, al tener todos estos elementos, pues vamos a dotarnos de un proceso en donde pues las resoluciones incluso pueden ser, ya tener un contexto mucho más eficiente por toda esta información que tenemos a través de un procedimiento pues, contenido en ese sentido, ¿no? Es correcto. Que claramente pues eliminaríamos la cantidad de archivos, expedientes, edificios, ¿no? Cuando los Sí, temblores que salían y la cantidad de papel que se tenían, sí, ahora sí, pues sí, sí, medios sí. electrónicos en donde la información va a ser ágil, pronta, expedita y sobre todo de consulta, que creo que es de gran apoyo. El siguiente tema, David, para continuar y te empezar a concluir, el tema relacionado al tema de esta justicia alternativa que puede ir de la mano en este sentido, ¿no? Platícanos un poquito del tema de la mediación como un elemento de justicia alternativa. Correcto. Sí, este código también implementa y empuja a los litigantes, a las personas que están enfrentadas a una controversia, a usar estos mecanismos, estos medios alternativos de solución de controversias a través de la mediación y conciliación. Y se vio un importante avance en esta situación porque hay procedimientos que pudiera ser, y es un elemento básico, o sea, siempre cualquier controversia, la que se te ocurra, la que tú me digas, desde los novios hasta empresarios, se da por una falta de comunicación asertiva. O sea, me dijo de una manera, no me lo dijo de forma correcta, se genera un rompimiento en el vínculo y esto implica la des la pues, el llegar a un conflicto de intereses en donde, por una falta de que no te lo comuniqué de forma correcta, estamos enfrentados en un procedimiento. Digo, lo digo muy fácil, pero esto, pues, puede irse a niveles, de empresas, a niveles de socios, a niveles de esposos, papás, hijos, o sea, todo lo que implica, una controversia. Entonces, a través de estos medios alternativos, el juez va a privilegiar la parte de solucionar una controversia a través de una plática amigable, digo, ya que estás en el procedimiento, para que tú puedas llevar a cabo tu restauración de esa obligación incumplida, en general, o cualquier obligación
pendiente por cumplir a través de un medio alternativo que es la mediación. Hay mediadores privados, hay mediadores públicos, y estas figuras van a implicar que tú puedas llevar a cabo la solución de tu controversia a través de un mediador en donde te dice, oye, él vio rojo, tú viste azul, ¿por qué no vemos los colores y podemos llegar a un color verde en donde tú cedas, en donde tú también, pero que lleguemos a una solución adecuada al problema al que sea, ¿no? Tú puedes llamarle hipoteca, puedes llamarle un arrendamiento, pues, o sea, todo lo van a privilegiar para el tema de que lo puedas solucionar a través de esta figura. ¿Y qué implica esta figura? Que a través de una redacción en donde este mediador va a intervenir como un conciliador, ¿no? En donde van a acercar los intereses de los contendientes, se va a emitir un convenio que se va a redactar, se va a firmar por estos contendientes junto con el mediador, y esto resulta, o el resultado de este convenio, equivale a como si fuera una sentencia definitiva en cosa juzgada. Entonces, ¿qué implica esto? Pues un ahorro tremendo de tiempo, en donde tú, en lugar de pelearte, aún y cuando ya va a haber un procedimiento más laxo y más eficiente en cuestión de tiempos, pues un convenio te va a implicar que ya te saltaste todo ese proceso de pruebas, todo ese tema de la parte complicada de pelearte, y tienes una sentencia a través de este convenio. Y en caso de que esa sentencia, si hubiera obligaciones futuras de llevar a cabo, se incumpliera, van a tenerse los elementos necesarios para que un juez, en ejecución de ese convenio, que ya es una sentencia, haga cumplir las determinaciones que se están ahí consignando. Entonces, por supuesto que es una cosa de gran valía porque, insisto, y como lo dije al principio, el gran temor de cualquier persona que entra a un conflicto es cuánto tiempo y cuánto dinero me va a costar, ¿no? Daños y perjuicios es materia de la materia del nuevo Código de Procedimientos Civiles. Está regulada en lo que es el proceso, aunque el Código Civil de alguna forma regula lo que es un daño, lo que es un perjuicio, y efectivamente la forma de regulación, en caso de que se llevara un juicio, va a ser a través de este Código Nacional. En la jerga fiscal siempre es un tema, porque claramente la posición y el criterio de cada una de las personas que nos dedicamos a esto, pues siempre va en función a la experiencia y al tratamiento. En tu opinión, em, ¿quién es la persona o cómo se pueden determinar los daños y perjuicios? La pregunta específica es, para efectos de la determinación del daño y perjuicio, cuando las partes están de acuerdo, solamente es una facultad expresa para los jueces a través de un juicio establecido en este nuevo Código de Procedimientos Civiles, o un mediador también podrá determinar, si es de común acuerdo, la cuantía y la determinación de un daño y perjuicio. Es una pregunta muy interesante y tiene mucha implicación de fondo, porque al final, o sea, el mediador propiamente no decide. O sea, el mediador ayuda a acercar los intereses. O sea, quienes van a decidir de alguna manera el, el objeto de su controversia, el objeto de la resolución, son los contendientes. O sea, el mediador, el único, bueno, no es el único, pero su papel va a ser aterrizarlos, mediarlos y que lleguen a un punto en común. Pero si al final del día, en el caso específico que comentas de daños y perjuicios, el litigante o la parte acepta que le causó a la otra parte un daño o un perjuicio derivado de un incumplimiento u omisión en alguna obligación y se redacta, pues al final del día se está determinando con los escenarios solamente adecuados y ya el caso concreto, ¿no? Que hay un daño o un perjuicio que le causé yo a esta persona por mi inconsistencia en alguna obligación. Entonces, si esto se regula a través de esta mediación y en mediación lo sanciona, pues al final ya va a quedar determinado de alguna manera esa posibilidad, ¿no? Es importante porque siempre en la materia fiscal, al ser el daño y perjuicio un ingreso exento para las personas físicas, viene este tema en donde pues la posición de un servidor siempre ha sido, oye, si los juzgados lo que buscan es tener una justicia alternativa que les beneficie en la impartición de justicia, pero la figura del mediador claramente no determina esa posición, si solamente es, pues, como un árbitro que Ujú, regula un acuerdo entre las partes, pues, los efectos de la suficiencia y claramente de la eficacia del contenido de ello, ¿no? Porque ujú. pareciera que para algunos colegas pues establecen, oye, es que si el juez no lo dicta, el monto de la definición y de la determinación del daño y perjuicio
convaleciendo el tema de que el mediador no tiene esas facultades y esa competencia, Ujú. podrían, de cara a la materia fiscal, dejar insubsistente el hecho de que se considera un daño o perjuicio, toda vez que el mediador no tiene facultades para determinarlo, sino sería un juez Claro, quien lo haría en ese sentido. es correcto. Sí, sí, porque el juez al final, o sea, en el caso que no fue un mediador y tú reclamas a través de un juicio el pago de daño de un daño o de un perjuicio, quien va a sancionarlo y quien va de alguna forma a emitir su resolución va a ser un juez. ¿Con base en qué? Con base en lo que las partes lograron probar o no, derivado de lo que tú estás reclamando como daño o perjuicio. Y el juez finalmente decretará que si hay un daño o que si hay un perjuicio en el monto y en la cantidad, pero ¿quién finalmente da los elementos? Las partes. O sea, al final del día el juez sanciona si incurre, obviamente, y si sí hubo un daño y si sí hubo un perjuicio, y el juez va a sancionarlo a través de su resolución. Pero quien finalmente va a tener que probar, como en cualquier procedimiento, son las partes. El juez finalmente va a conocer la verdad de uno y otro y a través del material probatorio determinará si efectivamente hubo un daño o un perjuicio en contra de la persona que lo reclama. Pero en tu experiencia y con este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, si hoy presentaron una demanda en donde contemplan daños y perjuicios, claramente la justicia sería más pronta y expedita. Definitivo, definitivo. O sea, eso es lo que ayuda a este nuevo código y en donde va a unificar criterios de los 32 estados de la República, en donde ya no va a ser, es que yo me apego a mi código de Puebla y yo al de Tijuana, porque al final del día, pues tienen todos una regulación, que mucho parten de la regulación del Código Procesal de la Ciudad de México, del Distrito Federal, pero le van variando los congresos locales, ah, ¿no? A los usos, a costumbres de cada estado. Este código lo que viene a hacer es unificar criterios y a través de este código se va a regir a nivel de los 32 estados con la misma ley. Estimado David, pues creo que es muy claro, creo que es un punto importante para efectos de la audiencia, de los empresarios. Tenemos elementos aquí de fecha cierta, de generación, claramente establecidos para efectos de dar certidumbre a todos estos actos jurídicos. David, a mí no me queda más que agradecerte tu tiempo, tu espacio, este, como siempre, nuestra recomendación en las materias. David, no sé si quieres cerrar con ello, cuáles son tus áreas de expertise y cómo te pueden contactar al respecto. Claro que sí, Eduardo. Pues no, el agradecido soy yo. Siempre es un placer poder platicar al respecto y es apasionante este mundo del derecho y pues este código realmente viene a ser un parteaguas importante y es un tema que hoy está en boca de los juristas y pues es un gran reto. Eh, sí, la recomendación de alguna forma siempre va a ser tener una comunicación en principio asertiva, ¿no? Evitar evidentemente el tema de un conflicto, pero pues no es que dependa nada más de uno el tema de un conflicto. O sea, al final del día el conflicto pues se da porque una u otra parte no se ponen de acuerdo y entonces ahí es donde se genera. En la medida de lo posible es tratar en la posibilidad de cada una de las partes, el mediarlo, el llevarlo a cabo a través de una negociación, de una transacción adecuada. ¿Para qué? Para que evites un tema de procesos judiciales, de tribunales, de tiempos, que a pesar de que este código viene un poco a regular la parte de optimizar tiempos, pues lo mejor siempre va a ser, en esencia, el tener los elementos necesarios pues, para poder afrontar de forma mucho más eficaz y con menores tiempos el proceso. Entonces, esta figura de estos mecanismos alternativos, como es la mediación, es una figura de verdad muy interesante, muy importante, que puedes acudir a ella tanto para resolver como para prevenir. Pero si tú previenes a través de una mediación, en el momento en que se llegue o se dé algún incumplimiento, pues evidentemente esto va a acotar tus tiempos. ¿Por qué? Porque vas directo a una ejecución de un convenio que ya las partes pactaron cuando estaban en buena lid de esa obligación y el juez resolverá, pero ya a razón de un convenio generado por las partes entre ellas y que al final el juez va a sancionar a través del cumplimiento forzoso. Entonces, esa es la recomendación tal cual para el auditorio, el que tratemos de solucionar nuestras controversias en forma previa. Y bueno, pues yo quedo a sus órdenes aquí en el grupo, mi querido Oro. Te agradezco mucho, David. Gracias a la audiencia. Seguimos en el siguiente capítulo. Muchas gracias a todos.